cómo yo llegué al momento en tomar una decisión como esa. Y yo quiero traer esto a la luz porque hoy día en este mundo terrenal en que vivimos, todos hemos escuchado el aumento tan intenso de personas contemplando el suicidio. Y es como dice Ana Cecilia, por no entender lo que está pasando. Y muchos se culpan a sí mismos de esos pensamientos. Hoy día yo he adoptado la posición en decir, no, esto fue un acto en el cual se me incitó a intentar este suicidio. Entonces, primero recibí esa claridad. Si te quitas la vida, no cambia nada. Igual te llevas un karma contigo y encima el karma de haber hecho algo a tu hijo. El segundo pensamiento fue, espera un día más. Espera un día más. Y, sí, puedo esperar un día más. Y cuando entro en oración, una oración profunda, yo no le pedí a Dios que cambiara nada. Yo no sé, cambia esto, cambia mi situación. Yo decía, Dios, dame claridad. Por favor, dame entendimiento. Ayúdame a entender. Ayúdame a ver, porque me he quedado ciega. Y a la mañana siguiente, bueno, me quedé dormida finalmente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, tuve un pensamiento de claridad. No es lo que me pasó a mí, sino lo que pasó para mí. Fue a una muy corta edad, pero me dio la luz de entender el resto de mi vida. Entonces, cuando yo he pasado por momentos también, porque no puedo, obviamente, el único momento es de entender la importancia de entrar adentro, de entrar en mi interior y de entender, a ver, si estás con vida, Ana Cecilia, es que tu vida tiene un propósito. Da 2 pasos para atrás, entra en esta meditación, en este momento de purificación, de transformación, para volver a conectar con tu alma. Porque el alma, insisto, no es oscura, es al contrario, es esto que nos opaca la luz en momentos, porque estamos pasando por momentos difíciles, pero hay recursos para reconectar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al morir comencé a vivir. Aquí con ustedes Ingrid Jóncala, Ana Cecilia González. Y Francisco Valentín. Bienvenidos todos, bienvenidos. Bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí para otro episodio y hoy, bueno, un tema bastante sensible, un tema que nos han preguntado bastante porque sobre todo en este momento en que el mundo está pasando por tantas dificultades y por tantos cambios, por tanto contraste, nos preguntan, ¿qué hacemos cuando estamos en lo más bajo de nuestro sentir, cuando estamos experimentando lo que se ha conocido como la noche oscura del alma? ¿Qué pasa cuando toco fondo? ¿Cómo salgo de ahí? Lo más importante no es cuando tocamos fondo, pero cómo salimos de ahí. Entonces, hoy, con todo el corazón, vamos a compartir nuestras experiencias con respecto a esto y cómo cada uno de nosotros logró salir de esa noche oscura del alma. Pero cuéntame tú, Ana, háblanos tú de lo que es para ti la noche oscura del alma. Sí, qué bueno que me das la oportunidad, Ingrid, porque yo creo que es importante definir, es una frase que hemos escuchado mucho, la noche oscura del alma, y lo primero que nos imaginamos es el alma triste y oscura, cuando el alma realmente es perfecta y llena de luz. Entonces aquí habría que definir que le llamamos la noche oscura del alma,
porque es una noche, un momento de tu vida, un instante, una situación en donde estás tan alejado de la luz, tan alejado de la claridad, del propósito de tu camino, de lo que estás viviendo, que pareciera que el alma está oscura y que no hay manera de alcanzar a ver la luz. Y es por eso que se llama de esa manera, pero no porque el alma en sí pase por un momento de oscuridad, sino es la experiencia que estamos viviendo que nos aparta y nos aleja de esa luz precisamente del alma. Así que bueno, dando esta explicación, Francisco, me gustaría escucharte y ya teniendo este concepto de que no es que el alma sea oscura, ¿cuál ha sido para ti la noche oscura? O algunas, porque no tiene que ser una sola, pero me gustaría que nos compartieras un poco de lo que para ti es este tema. Sí, gracias, gracias por la oportunidad de poder explicar con anterioridad lo que se conoce e interpreta como la noche oscura del alma. En mi caso en particular, yo desconocía totalmente lo que era, lo que significaba la noche oscura del alma. Inclusive yo no había escuchado ese concepto antes de yo comenzar a mi trabajo como canalizador. El problema que yo tuve fue que, o no el problema, sino las circunstancias en las cuales yo comencé mi trabajo como canalizador de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría, es que yo nunca recibí ningún tipo de, llamémosle, estudios o haber tenido alguien que me asesorara. Yo lo aprendí todo a solas. Y en mi ignorancia, mientras yo estaba canalizando, tuve una mala experiencia de permitir a través de la canalización que un ser desconocido eh, eh, interviniera y me dejé llevar de la curiosidad y para no darle mucho tono al asunto, llegó un momento en que tal intervención permitida por mí dentro de mi ignorancia comenzó a poner en mi mente muchas cosas que iban en total conflicto con mi realidad. Y llegó un momento en que fue tan y tan intenso, porque provenía de mi mente. Y al provenir de mi mente, yo no sabía si era yo quien estaba pensando esto o ideas que me estaban poniendo en la cabeza. Y llegó un momento en que la desesperación fue tan grande, en donde yo estuve 3 días sin poder dormir, con la intensa gravedad de tener en mi mente un concepto de la vida totalmente distinto al que yo entendía que yo vivía. Llegó un momento de tal desesperación que yo recurrí al intento de suicidio. Para hacer el cuento largo corto, tuve la dicha de tener la intervención de una persona que fue una media unidad que se acercó a mí y me hizo desistir de ese intento. Pero el grado de confusión, de frustración, de no entender qué era lo que estaba pasando en mi vida fue tan grande que me llevó a la total oscuridad. Oscuridad, lo que le llaman la noche oscura del alma, sería la oscuridad en la cual yo estaba viviendo en ese momento. ¿Cómo salí de ahí? Es algo que voy a compartir, pero quisiera darle la oportunidad a mis compañeras a que tocaran el tema para entonces poder abordar, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta y queremos compartirla con ustedes para que puedan relacionarse con cada uno de nosotros según las experiencias de ustedes. Ingrid. Wow, Francisco, qué fuerte. Y no me puedo imaginar lo que es sentir que uno Sí, ha gracias por perdido su compartir. mente, que está confundido y que se ha alejado de la luz que tú estabas experimentando, pues con
con los seres con los que te pasaban era luz y claridad. Entonces, Correcto. bueno, ya no seguirás contando porque yo quiero saber qué pasó luego, pero también esto me lleva a ver cómo hay muchas, y lo comentaba Ana Cecilia también, muchas maneras de experimentar la noche oscura del alma. Hay muchas experiencias distintas que nos pueden llevar a un estado de desconexión o un estado de depresión o, como decía Ana, un estado en el que sentimos que hay ausencia de la luz, porque en esta noche oscura del alma es cuando uno llega a un punto en el que siente que rompió su conexión con su luz interior y con la luz de nuestro creador. Hay gente que lo llamará la fuente, la luz de la conciencia, la claridad, el entendimiento, y se rompe esa conexión. Y como la palabra misma lo dice, lo que dice Ana es muy lindo, porque no es que el alma sea oscura, sino que entramos en oscuridad, dejamos de ver, dejamos de entender, y es cuando podemos entrar a una situación de una depresión tal que es que no te dan ganas ni de moverte. Y yo entiendo ese tipo de experiencia porque yo también estuve ahí. Y de una manera muy diferente a la de Francisco. Por eso es que es muy lindo ver cómo cada uno tiene una experiencia diferente. En mi experiencia y como lo he entendido de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, en mi caso, yo en cada una de estas experiencias viví el hogar. Viví lo que era estar en el hogar. Y yo, claro, yo no había entendido, por mucho tiempo no tuve la claridad de que después de regresar, yo entré en un estado de nostalgia. Yo realmente por el resto de mi vida sufrí, digámoslo así, como una tristeza interior. Era un estado en el que yo añoraba regresar a mi hogar, y eso me llevó a experimentar lo que en psicología se conoce como más o menos como un estado de depresión. Ay, en ese momento se me escapa la palabra. Bueno, luego la voy a recordar, pero es cuando estás siempre en ese estado nostálgico de la vida, una tristeza interior en la que quisieras regresar a ese hogar. Entonces, en mi... Nostalgia. Sí, es una nostalgia y, ya encontré la palabra, es depresión existencial. O sea, pueden creer, Ok. mi existencia misma, yo quería, era cómo regreso a mi hogar. Entonces, sentí como que al volver a mi cuerpo físico me había desconectado de la fuente, porque yo experimenté ese abrazo divino, experimenté el amor eterno, experimenté la paz, la dicha, y volver aquí fue como, ¿dónde está todo eso? No lo podía sentir igual. Entonces, por el resto de mi vida, entré en ese estado de nostalgia interior. Y bueno, luego les cuento a qué me llevó esa nostalgia interior, que muy similar a Francisco, llegué a un punto en mi vida en que contemplé también el suicidio. Entonces, son momentos de la vida en los que se sufre tremendamente. Y yo antes que nada quiero agradecerles a ustedes dos, como lo voy a hacer conmigo misma, por abrir estos temas, porque bien lo decía Francisco, es tan importante que todos entendamos que no es que sea normal, es que somos humanos y que se sientan a lo mejor identificados con alguna de estas historias de las noches oscuras de cada uno, porque no es fácil abrir el tema, pero es tanto el amor y el deseo que tenemos por ayudar allá afuera, que por eso estamos abriendo una de las partes más íntimas, que es precisamente estas noches oscuras, que todos, sin lugar a dudas, hemos vivido de maneras distintas. En mi caso fue cuando era muy pequeña, bueno, pequeña porque era la preadolescencia, probablemente alrededor de los 10 años, 11 años, no recuerdo exactamente la edad, pero como bien ustedes saben, habiendo vivido y nacido con una cardiopatía, en donde realmente, hoy lo platicaba con una amiga en la mañana, que
cuando un niño pregunta qué me pasa y no le das una respuesta, él se va a inventar historias. Y a veces ofendemos la inteligencia de los niños, porque cuando un niño pregunta es que él sabe que algo está pasando. Y yo entendía que yo estaba viviendo situaciones de salud tan extremas, tan importantes, que nadie me decía que yo lo más probable es que me fuera a morir pronto. Pero nadie me lo explicaba, nadie lo hablaba, porque ¿cómo va un papá tan fácil a hablar con su hijo? Mira, estás tan grave que estamos nada más esperando a ver en qué momento tu corazón nos dice bye. Nadie te lo va a decir, y menos un papá o una mamá, que eran a los que yo tenía más cercanos. Entonces yo tenía enojos con mis papás, con mis hermanos, pero sobre todo con mi madre. Eran así discusiones eternas en donde ella pues no me daba explicaciones, y yo entré en una rebeldía tal a esa edad de no entender el sentido de lo que me pasaba, porque yo textualmente mis uñas, ahorita tan hermosas comparado como estaban, se me deformaron completamente. En el momento en que yo me cansaba, lloraba o me ejercitaba de más, mi cuerpo, mi piel se convertían completamente amortados. Una cianosis tremenda que se volvía mi cuerpo prácticamente negro, o sea, muy, muy, muy oscuro. Entonces, ¿cómo le das una explicación lógica cuando tus papás, nadie le daba sentido a lo que a mí me pasaba? Yo me llegué a sentir no nada más fuera de lo normal como ser humano, sentía que no era de este planeta, sentía que seguramente era hija de un ser extraño, de Godzilla. En aquel entonces Godzilla era un dinosaurio que se ponía bien oscuro, pero imagínense no entender qué es lo que pasa, saber que tienes algo, pero tampoco sentirte parte normal de este mundo. Y esto del Godzilla era cuando estaba muy pequeña, pero tampoco nadie me lo aclaró. Yo sola dije, bueno, no puede ser que seas hija de un animal, pero no entender qué pasa. A mí me llevó a tener una noche tan oscura en un momento de mi vida después de una situación así, que también me llevó a pensar en quitarme la vida. Probablemente sería 10 u 11 años. Entonces, bueno, yo les quiero contar después de dejar que Francisco prosiga, cómo es que yo salgo de esto para que el resto de mi vida, y tuve probablemente 2 momentos así de oscuros, pero este fue el primero en esta edad, en donde sí llegué a pensar, es que la vida no tiene aquí sentido, no tiene ningún sentido, ningún propósito pasar por lo que estoy pasando. Mira, ¿sabes qué? Mejor le quito problemas a mis papás, me quito problemas a mí y desaparezco. Entonces, bueno, ya les contaré la segunda parte de esto ahorita después de Francisco y de Ingrid, qué fue lo que me llevó a salir de esta noche oscura y cómo es que sucedió. Así que, Francisco, adelante, gracias por darme la oportunidad. No, gracias a ti, Ana Cecilia, porque has puesto dentro del tema, has puesto unas palabras que nosotros ya hemos tocado el tema, y es bueno para que el oyente o el que esté viendo este video pueda ir hacia otros episodios anteriores. El problema es no entender. Al nosotros Correcto. no entender lo que está ocurriendo, es que tomamos el camino directo hacia lo que entendemos que esto va a resolver el problema. Pero no nos damos cuenta que también, déjame ponerlo de esta forma. Hay un dicho que es, así como es arriba, es abajo. Y nosotros metafóricamente estamos abajo. Y metafóricamente el mundo espiritual es arriba. Así como nosotros tenemos seres aquí en la tierra que nos quieren ayudar, que nos dan buenos consejos, que están apoyándonos, así de igual forma hay otros seres que todos nosotros hemos tenido esta experiencia donde está el ser benévolo, pero está el malévolo, está el de buenas intenciones, está el de malas intenciones y así sucesivamente. Y en los momentos más difíciles de nuestras vidas es que esos seres, tanto benévolos como malévolos, van, por ejemplo, el benévolo va a nuestro rescate a ayudarnos y el malévolo utiliza
estamos tan frágiles que utiliza eso para llevarnos a pensamientos que no forman parte de nosotros, pero son implantados y nosotros actuamos. En el caso mío en particular, cuando yo tomé esa decisión, hoy día me di cuenta que no fue una decisión que yo tomé porque simplemente me harté de todo esto y quiero terminar esto. Es algo implantado que hoy día yo miro para atrás y yo digo, es que es imposible que yo haya podido tener ese pensamiento teniendo una esposa, 3 hijos, un hogar, una responsabilidad financiera. Es que no hay forma de que una mente lógica pueda llegar a tomar una decisión como esa. ¿Cómo yo llegué al momento en tomar una decisión como esa? Y yo quiero traer esto a la luz porque hoy día en este mundo terrenal en que vivimos, todos hemos escuchado el aumento tan intenso de personas contemplando el suicidio. Y es como dice Ana Cecilia, por no entender lo que está pasando. Y muchos se culpan a sí mismos de esos pensamientos. Hoy día yo he adoptado la posición en decir, no, esto fue un acto en el cual se me incitó a intentar este suicidio. Pero siempre está el ser benévolo que ayuda a uno, o sea, que no porque tengamos la noche oscura del alma es que vamos a entrar a un espiral y nunca salir de él. Es cuestión de nosotros comprender y permitir de que esa luz vuelva a nosotros. ¿Cómo me llegó esa luz? Pues a través de una persona que yo había contactado en momentos anteriores, en donde yo hice un solo recurso. Inteligentemente yo llamé a esta persona y no le dije nada de lo que me estaba pasando. Simplemente le dije, como mediunidad, por favor, dime si lo que está entrando en mi pensamiento es cierto o no. Eso fue todo. De forma tal de que no haya ninguna influencia del ser humano y permitir a la entidad poder expresarse. La entidad se expresó a través de esta mediunidad y me contestó que sí, que era cierto. Yo enganché el teléfono y yo dije, ya, con eso es suficiente, me quito la vida. No pasaron ni 30 segundos y recibí esa llamada telefónica de esta persona diciéndome, mis guías espirituales me están pidiendo que vaya a tu casa. ¿Yo puedo ir a tu casa? Y yo le dije que no. Me siguen insistiendo en que vaya a tu casa y yo dije que no. Y en la tercera ocasión yo dije, bueno, si vienes sola, porque en mi mente ya yo tenía ese pensamiento que se me había implantado en la cabeza que iba a venir con un camión detrás para llevarme al manicomio. Mm. En ese momento para mí era todo lo más lógico, pero hoy miro para atrás y yo dije, pero ¿cómo llegó este pensamiento y yo hacerle caso al pensamiento? Cuento largo corto, cuando llega a mi hogar, lo primero que hace es que entra en trance y me dice el ser de luz a través de ella, tú no puedes irte de esa forma. Si te vas de esa forma, te lo vas a llevar contigo. No te vas a poder desprender de él. Y en el mundo espiritual es mucho más difícil tratar de salir de ese laberinto que en el mundo físico. El tema es más largo, pero quiero darle ese espacio a Ingrid a que lleve al segundo Wow. de su historia para entonces llevarlo al paso final, que es cómo yo logré desprenderme de esa noche oscura del alma. Adelante, Ingrid. Uy, Francisco, no, es que, Wow. no, Ana Francisco, miren que es que antes, es que me demoro en hablar porque es que este es un tema muy, muy, muy fuerte, muy delicado y hasta antes de nosotros tres empezar a compartir, tuvimos como una conversación de casi una hora porque es un tema fuerte, es un tema
en el que sabemos el sufrimiento que nos lleva a este tipo de acciones, cuando en la mente, lo que tú dices, Francisco, no hay claridad. En tu experiencia, Ana, hay dolor, estamos confundidos, no sabemos qué nos pasa. Igual yo me sentía perdida, me sentía triste, y si hablamos en todos los casos hay una sensación tremenda interior de duelo, de pérdida. Hemos perdido algo, así sea perder conexión, así sea perder claridad. Lo que tú dices, Francisco, ¿qué mente con lógica puede pensar así? Es que no hay lógica en ese momento. Llega un punto en que uno perdió la capacidad de poder discernir, porque su estado emocional está muy herido. Entonces, este es un tema. Yo sé que cuántas personas están viviendo momentos tan terribles de sufrimiento, y me alegra que todos nosotros podamos compartir para que también vean que sobrevivimos, aquí estamos, no nos fuimos de este mundo. Entonces, sí hay posibilidades, sí podemos salir. Entonces, pienso que eso es lo más importante de todo. Y para continuar mi historia, algo muy similar a lo que también cuenta Francisco, en la noche en que yo ya decidí quitarme la vida, porque venía viviendo, como ya había mencionado, una vida entera igual que Ana, de manera diferente. También me sentía como un extraterrestre, porque después de volver de mis 2 primeras experiencias cercanas a la muerte, y desde pequeñita, yo sentía que yo no pertenecía a este mundo. Entonces, imagínense qué casos tan distintos, pero al final y al cabo es esa parte interior de uno que se siente sola, que se siente herida, que se siente separada. Y yo decía, yo no soy como nadie, yo no pertenezco a este mundo. La gente alrededor no me entendía, yo no me entendía a mí misma. Y bueno, yo llegué a una edad, a los 19 años, en que yo me acuerdo, decidí, yo quiero ser como todo el mundo. Y en esa búsqueda de ser normal, ¿yo qué quería? Yo quería pertenecer. Y en esa búsqueda de ser normal, vinieron también muchísimos más sufrimientos, pero al buscar ser normal me desprendí, me separé más y más y más de la verdad de quien yo soy. Cubrí más y más mi propia luz, hasta que llegó un momento en que no estaba conectada con la luz de la divinidad, la luz de la conciencia, la luz de la claridad, ni mi propia luz. Y eso me llevó, por más de que increíblemente como carrera, con mi carrera como persona, en muchas cosas tenía mucho éxito, en mi interior tenía desconexión. Y una noche mi esposo viajaba, estaba afuera, yo pasaba tiempos muy, muy ocupados trabajando, cuidando a mi hijo. Prácticamente yo lo tuve que criar porque mi esposo viajaba mucho. Y yo me acuerdo, en uno de esos momentos empecé a caer en una depresión muy profunda, hasta llegar a una noche en que yo me fui a acostar, y era tanta la depresión que yo sentía que a veces no me iba a poder levantar de la cama, pero tenía que ponerle al mundo una sonrisa afuera cuando por dentro estaba destruido. Y yo una noche pensé, dije, yo ya no puedo más, no puedo más con esto, no puedo más conmigo misma. Y mi nené tenía apenas, iba a cumplir 3 años, y yo estaba acostado al lado mío, y yo pensé, pero si yo me voy de este mundo, ¿quién lo va a cuidar? Uno de madre piensa, ¿quién más va a ser madre para mi hijo? Nadie más va a ser la mamá de mi hijo. No, nadie. Y por un instante, así como menciona Francisco, esos pensamientos, cuando la vibración de uno está tan deprimida, tan baja, la mente por sí sola no puede pensar, y empieza uno a captar las energías, todo lo que esté alrededor de uno. Y un pensamiento tremendo se entró a mi mente, y pensé, ¿qué tal si yo me voy, pero me voy con mi hijo? Mire, fue algo por segundos, no fue algo que me quedé contemplando ni pensando, no, por un segundo pensé, ¿qué tal si nos vamos juntos? Y en ese mismo momento me entró la claridad, o sea, miren, más
ahí sí que digo, noche oscura del alma en su totalidad, que hasta pensé llevarme a mi hijo conmigo y dije, ¿qué estoy pensando? Y lo primero que se vino a mi mente fue orar. Y empecé a orar y recibí unas respuestas muy increíbles, como lo menciona Francisco. El primer sentimiento que sentí fue esto, el que tú te vayas de este mundo, de tu experiencia humana, no resuelve nada. No resuelve nada. Después vas a tener que regresar con otro cuerpo. Y lo que dice Francisco, en el plano espiritual, como no hay contraste como el que ofrece el plano físico, entonces no hay manera de resolverlo de manera más eficaz que en el plano físico, con nuestras acciones, con nuestro entendimiento, con nuestra claridad. Entonces, primero recibí esa claridad. Si te quitas la vida, no cambia nada. Igual te llevas un karma contigo y encima el karma de haber hecho algo a tu hijo. El segundo pensamiento fue, espera un día más. Espera un día más. Y, sí, puedo esperar un día más. Y cuando entro en oración, una oración profunda, yo no le pedí a Dios que cambiara nada. Yo no sé, cambia esto, cambia mi situación. Yo decía, Dios, dame claridad. Por favor, dame entendimiento. Ayúdame a entender. Ayúdame a ver, porque me he quedado ciega. Y a la mañana siguiente, bueno, me quedé dormida finalmente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, tuve un pensamiento de claridad. Y mira, muy similar a lo que dijo Francisco, qué cosa tan increíble es cuando vemos que hay cosas que no podemos resolver solos. Obviamente no de la misma manera, pero ¿cuál fue el primer pensamiento? Busca ayuda, busca a alguien. La sensación fue, no puedes resolverlo sola. Y yo siempre he sido muy independiente y pensando que todo lo puedo resolver sola, y en ese momento me llegó la claridad, busca ayuda. Y cuando llegué a mi oficina, busqué en el internet y encontré el nombre de un psicólogo que tenía muy buena feedback en mi área, y escribí el nombre en un papel. Y luego cuando me fui a la cafetería, en ese entonces trabajaba para la NASA, y en la cafetería de la NASA encontré una colega y preciso me dice, oh, mi hija está pasando por tiempos muy difíciles y está viendo tal psicólogo, y cuando dio el nombre era el que yo tenía en el papel. Y luego ese mismo día encontré otra persona que me dio el nombre del mismo psicólogo. Es cuando entendí, ¡oh! Esto es una sincronicidad. Y vi esa conexión, como miren lo que dice Francisco, de una manera la oscuridad se acerca, pero la luz también está ahí. Entonces es recordar y hacer un llamado, por favor Dios, por favor universo, ángeles, como sea que llamemos, fuente, luz de la conciencia, dame claridad. Y las puertas se empiezan a abrir. Entonces, bueno, luego les continúo contando cómo se resolvió todo este dilema, pero vamos contigo, Ana. Gracias, Ingrid. Pues sí, yo creo que lo que yo he escuchado de ustedes es lo mismo que me pasó a mí, en que definitivamente, y si los comparto a quienes nos estén escuchando, esta noche, este camino, esta etapa, esta situación, es un camino de purificación y de transformación, porque lo que sucede es que esta noche oscura, estos momentos, a veces son necesarios para llegar a una vida mucho más consciente. Sin estos momentos, como lo decía Francisco, lo decía también Ingrid, o sea, ¿cómo es posible que yo con estos pensamientos haya pasado ese momento? Bueno, no importa qué tan cuerdo seas, qué tan sano seas, qué tan hermosa familia tengas, qué tan bonitas circunstancias hay en tu vida, a todos nos puede suceder. Entonces aquí lo importante es entender que no estamos solos, o sea, a todos nos ha pasado en algún momento una situación así, pero esto que dijo Ingrid es clave, busca ayuda. Y esos ella mencionó ahorita dos recursos. Uno es la oración, y hay un momento en que, da 2 pasos para atrás
y piensa, a ver, ¿qué estoy pensando? Y a veces lo que necesitamos es pedir ayuda. A Francisco le llegó su ayuda por esta canalización, que le digo, si haces eso no te va a servir. A Ingrid, perdón, de esta manera en la que, a ver, ¿de qué sirve que te vayas ahora? O sea, son momentos, son instantes donde tocamos el alma y donde empieza a llegar la luz. En mi caso, en esa noche yo he tenido una discusión con mi mamá y no entendía esa tarde. Yo la verdad es que, me lo dijo Francisco, no entendemos el propósito de qué sentido tiene, porque yo lo que veía en mi vida es, yo soy alguien, una jovencita, que no puede ir a hacer deporte, que no podía estar haciendo las mismas actividades que sus compañeros, que no alcanzaba a hacer las actividades que mi mamá nos ponía en clase de baile. Yo no podía hacer nada porque terminaba agotada con todo. Entonces me sentía un ente extraño que no encajaba. Y ese día tuve una discusión con mi mamá, ese día muy, muy dura, en donde me recuerdo que me salgo de la casa y en la parte de abajo había estaba la lavandería. Y entonces dije yo, es que ¿qué caso tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y acuérdense que yo tenía mis conexiones con Rafael. Rafael es este ser hermoso que en los momentos más oscuros siempre me rescató. Bueno, no fue la excepción después de esto que les voy a contar. Entonces llegó un momento en el que me fui a la lavandería y me encontré, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo vivía en México y había unas monedas que eran así gigantes, unas monedas enormes de 20 centavos. Y me acuerdo que me encontré en la lavandería, mi mamá había lavado ropa y me la encontré ahí tirada y obviamente en la lavandería que hay, pues hay jabón. Entonces yo dije, voy a meter esta moneda en el jabón y lo voy a llenar de jabón y me lo voy a tragar. Y con eso yo ya no le voy a dar problemas a nadie y me voy a quitar mis propios problemas. Era tan triste que me sentía porque no me creía de suficiente, y es duro decirlo, de suficiente valor para mis papás, para el mundo entero. Y decía yo, es que, ¿qué caso tiene? Bueno, pues agarro la moneda y me la trago, diciendo, yo con esto se acabó. Por supuesto que no me la pude ni tragar. Empiezo a toser y a toser y a toser. La aviento y cae en el piso. ¿Y qué creen que fue lo primero que me apareció ahí? Cuando veo esa moneda en el piso, hace cuenta que levanto los ojos y veo a mi Rafael. Y lo primero que me dice, a ver, es que tu vida tiene otro propósito, no, tu vida no es hacer ejercicio, no es tener que encajar, es otra cosa. Bueno, me fui tosiendo porque había tragado algo de jabón, me voy y vaya que es difícil, me voy al jardín, me empezó a tomar agua y agua, tratando de limpiar aquello poquito que obviamente la moneda se quedó ahí tirada, una moneda enorme, me voy al jardín, vaya, me echo en el piso tratando de descansar de ese, por el cansancio que me representó. Y obviamente imagínense mi cuerpo completamente amoratado en el piso, pero ya había tomado suficiente agua para que aquello que hubiera tomado se hubiera diluido, casi hacía burbujas, ¿verdad? Con el agua y el poco jabón que me alcancé a tragar, pero caigo descansada, digo, en el piso, agotadísima, y ahí sentí este abrazo eterno. Bueno, esa probablemente es el primer momento necesario para entrar en una conciencia de decir, ¿cuál es el propósito de una niña que le cuesta tanto respirar, que le cuesta tanto vivir y decir, a ver, tú no estás aquí ni para hacer deporte, ni para ser la primera en carreras, ni tu vida vino a ser, ni tampoco para necesariamente encajar en todos los grupos sociales, ni tampoco para ser la hija más disciplinada, porque yo era rebelde. Pero esa rebeldía era esta fuerza interior de encontrar el sentido de mi vida. Bueno, en ese momento donde ya descanso, me acuesto, estoy tirada en el jardín y empiezo a decir, bueno, ¿qué será realmente? Y esto ya se los había contado en algún momento, pero no tenían la información de antes. Y me acuesto y me digo, bueno, ¿qué será morirme?
¿qué significará estar muerto? Y luego lo primero que pensé en ese espacio es, yo creo que yo lo que trataría de hacer, es ayudar a mi papá y a mi mamá. Yo creo que lo primero que trataría es que no sufran, porque yo sentía que ellos sufrían conmigo. Yo sentía que yo solamente les daba problemas en el hospital una vez y otra vez. Y entonces mi propósito ahí era, yo creo que yo los cuidaría. Y ahí en ese instante llega mi perrita, Motita se llamaba, y me llena de lengüetazos y me saca de ese momento y empiezo a reírme y a tener esta conexión de luz otra vez. Pero los voy a dejar aquí para que luego decirles cómo terminó esta historia tan difícil, un momento tan duro que les digo, se me corta la voz de imaginar cómo es posible que una niña que tenía todos los recursos para que sus papás le dieran atención médica, para que tuviera al menos un cuidado de los padres, que llegara a este momento de decir, es que yo nada más soy un problema para ellos. Y en vez de entender que yo era la solución para muchos problemas de ellos. Pero eso viene en mi siguiente participación. No, déjenme respirar y que continúe Francisco. Gracias. Ay, Ana. Precisamente, Ana Cecilia, tú tocaste un punto bien claro. Esto no es fácil de contar, porque en el caso mío, a mí me ocurrió esto en el 2012. Estamos en el 2025. Y yo todavía estoy sanando. Así de grave fue. Y fue tan solo un año después de yo haber comenzado las canalizaciones. Y hoy día sé que lo que me sucedió a mí fue para evitar que yo siguiera este trabajo. Pero lo vencí. Ahora, déjenme tomar el tema de que le había comentado de esta persona que me dice que si me voy, me lo llevo conmigo, porque esto es algo que yo entiendo que es de suma importancia para quienes nos están escuchando. Nosotros somos mente. Estamos habitando en un cuerpo físico, pero todo es mente. Para poner una analogía y que puedan entender qué significa el que si me voy, me lo llevo conmigo, y que en el mundo espiritual es mucho más difícil salir de eso que en el mundo físico, es porque les voy a dar el mejor ejemplo que yo puedo dar. Y esto no conozco a ningún ser humano que no le haya pasado. Que trazan una ruta de punto A a punto B, queriendo ir a visitar a un sitio y ven el mapa o la ruta y dicen, esto es fácil de llegar. En la mente es fácil de llegar, pero cuando se montan en el carro y tienen que pasar por el tráfico, las luces, la congestión vehicular, todo el tiempo que demora, las paradas que hay que hacer, que tengo que comer, que estoy cansado, que me tengo que tirar, es un mundo totalmente distinto. El mundo de la mente corre a una velocidad totalmente distinta a la que se corre en el mundo físico. Imagínense entonces llevarse consigo un pensamiento negativo de esa magnitud, donde uno es la víctima, porque ese es el problema, que todo el mundo cuando entra en ese momento de desesperación se creen ser la víctima, juran y perjuran que son la víctima y asimismo entran en esta espiral que no tiene fin, porque la mente puede llegar no tiene fondo. No es como en el cuerpo físico, que llega un momento en que te cansas y tienes que descansar y recuperarte para poder seguir adelante. La mente sigue sin parar. Y eso fue precisamente el mensaje que se me hizo llegar. Y cuando yo comprendí, porque una cosa es cuando te lo dicen con la palabra y tú lo escuchas con tus oídos humanos, y otra cosa es cuando lo internalizas y te das cuenta de la gravedad del asunto. Ahí fue donde yo me sacudí y yo dije, no puedo hacer esto, porque si me lo llevo conmigo es ahora y soy miserable, ¿cómo sería
cuando no tenga las limitaciones del cuerpo. Y ahí fue donde comprendí dónde yo estaba y cómo salir de ahí. La forma en que yo logré salir es un poquito compleja porque una de las primeras cosas que se me pidió fue ir a un psicólogo. Yo sabía que todo esto era a nivel espiritual. Y yo dije, el psicólogo lo único que va a hacer es que me va a empastillar y sabrá Dios qué otra cosa me vaya a querer hacer. Y yo lo que hice fue que yo recurrí a cuanta media unidad yo conocía fidedigna. Y todos me corroboraban lo mismo, que yo tenía seres a mi alrededor llevándome mensajes equívocos y que no podía seguir en esa línea de pensamiento, que tenía que sacarlo. E intentaron en varias ocasiones y muchos de ellos se frustraron porque cada vez que lo sacaban volvían y entraban y no entendían por qué. Y el por qué es bien sencillo, porque yo lo permití inconscientemente, sin saberlo. Yo lo estaba permitiendo porque yo seguía creando la película en mi mente diciendo no puede ser, no puede ser. Y lo que estaba haciendo estaba alimentando esa fuente. Y estamos trayendo este tema porque al menos queremos brindarle luz a estas personas que se sienten en ese punto de desesperación. Sí tienen que buscar ayuda. Mis recursos fueron, como yo sabía que era a nivel espiritual, mis recursos fue estas personas que me habían ayudado en el pasado, que eran fidedignas, porque también hay que reconocer que hay mucho charlatán en la calle, pero en este caso ya yo sabía a quiénes dirigirme y todas esas almas benevolentes que me ayudaron a través de este camino. Y ya con esto, pues les voy a decir cómo finalmente logré salir de esto. Por lo tanto, le voy a dar la oportunidad a Ingrid antes de salir de esto en el tema final de nosotros. Ingrid. Wow, Francisco, es que sí, es que realmente son temas difíciles porque se vive mucho sufrimiento, se vive mucha confusión y en mi caso, increíble que a ti también, bueno, te recomendaron ir a un psicólogo, en mi caso se presentó, pero a través de esa sincronicidad, porque yo también pensaba, yo un psicólogo, yo no necesito ayuda de nadie y si no se presenta esa sincronicidad de esa manera, yo no habría escuchado. Pero 3 personas el mismo día, la misma persona, ya esto ya no se podía obviar. Y increíblemente, yo cuando fui a conocer a este psicólogo, era una persona muy espiritual. Entonces, resultó ser la persona que yo necesitaba. Y yo empecé a compartir con esta persona todos mis sufrimientos, la razón obviamente por la cual estaba ahí. Y miren, yo es también cuando descubro que este duelo que yo había vivido toda mi vida interior de sentirme que no pertenecía, de sentirme tan diferente. Esta no fue la primera vez en mi vida que había pensado o contemplado la muerte, solo que, bueno, ya fue, yo creo que la caída más profunda de todas, pero otro pensamiento que siempre me mantuvo firme de no quitarme la vida fue pensar, yo no puedo hacer sufrir a mi madre. Yo siempre pensaba, yo no puedo quitarme la vida, significa hacer sufrir a otros tremendamente. Siempre tenía igual el pensamiento más altruista de mi vida, no solo me pertenece a mí. Entonces, igual siempre eso me mantuvo aferrada, que por más de que yo sintiera que no quería estar acá, respetaba y amaba a otros como para quitarme la vida. Pero igual en este momento, cuando caí ya a ese nivel, ya no pude ni pensar en nadie. Ya estando con este psicólogo, un día me dice, después de hablar con él, y yo empecé a contarle cosas, pero yo le contaba y él era muy tranquilo, en ningún momento hizo ninguna
cara extraña hasta cuando le hablé de que podía ver espíritus y todas estas cosas y le conté mis experiencias cercanas a la muerte, y una persona muy tranquila. Y un día me dice que haga una lista de sufrimientos. Y yo pensaba, ay, lista de sufrimientos, ay, bueno. Y entonces me dice, esto es algo muy catártico. Entonces yo dije, bueno, escuchemos al Señor. Hice la lista, y haciendo la lista, bueno, claro, empiezan a surgir todas esas emociones internas. Luego leímos la lista juntos y me dice, en mis 37 años de carrera, jamás había oído a alguien que haya sufrido tanto y esté mentalmente estable. Porque como les digo, creciendo como una niña tan diferente, experimenté bullying en el colegio, hasta de parte de los profesores. Bueno, hubo mucho sufrimiento en mi camino. Los traumas de las experiencias cercanas a la muerte, muchas cosas. Como dice Francisco, yo creo que seguirá uno sanando y transformándose, yo creo que hasta el resto de sus días. Pero cuando leemos la lista y él me dice estas palabras de que en sus 37 años no había visto a nadie que hubiese sufrido tanto y estuviese mentalmente estable, yo empecé a llorar. Sentí un impacto tremendo, era un duelo tremendo, y le digo, y yo pregunto, yo creo que unas palabras que muchos de nosotros habremos usado, ¿por qué yo? Y es cuando me da la respuesta que lo cambió todo, que iluminó mi camino, que me sacó del sitio de ser víctima. Cuando digo, ¿por qué yo? Me dice, ¿por qué no? Y yo quedo, me dice, y sin él estar leyendo notas, ni tomar notas, ni nada, es cuando también me di cuenta el poder sanador del escuchar, porque él empezó a decir, gracias a esto, mira dónde estás, gracias a esto te pasó esto, y gracias a esto, y gracias, y usaba esa palabra constantemente, gracias a esto. Y gracias a esto estás en este momento sentada acá conmigo, y en este momento de cambio, de pregunta, de entendimiento, y yo, fue cuando se me abrió esa claridad, dije, ¡ah! Fue cuando vi que detrás de todas mis experiencias había habido un propósito. Y puedo decir que ese día 3 milagros ocurrieron. El primer milagro fue darme cuenta de que nada nunca pasó en contra de mí, sino pasó para mí, para llegar a este momento de claridad, de conciencia, de entendimiento, y darme cuenta que a través de todos esos sufrimientos me va a convertir en una persona más empática, más compasiva, más resiliente, más inteligente, más abierta, más con la capacidad de discernir. Entonces todo había pasado para mí. El siguiente milagro fue el darme cuenta que la única realidad que existía en ese momento era que estaba sentada al frente de este doctor, de ese psicólogo, y nada más era real. Todo estaba en mi mente. Y me sentí empoderada porque dije, puedo hacer lo que quiera con lo que tengo en mi mente. Entonces todo esto me llevó a ponerme al nivel de la causa y no del efecto. Dejé de ser una víctima para convertirme en el observador. Y para darme cuenta, he crecido, he evolucionado. Y el último milagro que sucedió en esta experiencia tan increíble fue el descubrir el perdón verdadero. Porque muchas veces perdonamos, pero es a nivel de la superficie, es más un perdón del ego. Esto fue el darme cuenta con total claridad, claro, si todo en la vida ha pasado para mí y no en contra de mí, entonces al final ha sido como una especie de regalo. Entré en un estado de agradecimiento, de gratitud, a pesar de todas las dificultades y vicisitudes. Y es cuando dije, claro, si nada nunca pasó en contra mío, entonces, ¿qué hay que perdonar? Y estando en ese estado de gratitud, puedo decir dos cosas. No había nada que perdonar o todo estaba perdonado.
Y como dice Francisco, no quiere decir que esté totalmente resuelta, no, pero sí me abrió las puertas para empezar a tomar nota de lo que sí ha funcionado, de lo que sí puedo, de lo que sí he logrado, de lo que sí soy y no de lo que no he logrado o puedo hacer. Entonces fue abrir mi mente a ver la vida con esos ojos de fascinación, optimismo, crecimiento, liberación. Entonces ese fue el resultado de mi noche oscura del alma, crecer. Qué hermoso, Ingrid. Qué hermoso y de veras qué bonito lo planteas con estos 3 milagros que yo ojalá que todos tuviéramos esa claridad de cada uno de los milagros después de las noches oscuras que todos hemos tenido. Y continuando con lo mío, fíjense, yo sin saber, ahí en esa edad, en ese momento, tirada en el jardín, recuperándome de ese instante, fue una luz tan hermosa que fue probablemente la primera vez que conscientemente me di cuenta de lo que yo hacía, que es encontrar estos recursos internos en donde hoy en día le llaman meditación, le llaman conectarte contigo misma, le llaman ir con tu yo superior y preguntar. Pero ahí yo no puedo negar que la ayuda de mi amado ángel Rafael estuvo presente sin lugar a dudas. Pero lo que sucedió conmigo es que estando ahí cierro los ojos y lejos de ver ya la tragedia de como decíamos, del victimismo, que yo no fui una persona que decía pobrecita de mí, sino más bien era como que llegué a sentir al menos que era tan distinta que no era ese mi lugar. Y bueno, de alguna manera es también como tratar de sacarte de la ecuación. Pero ahí entré en ese instante en mi interior, cuando empezaba a pensar, bueno, ¿qué sería estar muerta? Y fue donde entendí que mi vida tenía un sentido mucho más profundo de lo que en este 3D yo podía ver, tener la capacidad de hacer cosas que otros hacían. Es como yo les decía en alguna ocasión, yo no sabía, como un niño que no sabe que no puede ver hasta que le ponen anteojos. Bueno, yo ahí no tenía nadie, porque nadie supo de esta historia. Ustedes son los primeros que se están enterando de ella. Y creo que todos estamos enterándonos de la historia de todos ahorita. Así que ustedes que están escuchándonos también se están enterando de nuestras historias aquí mismo porque estamos abriéndolo. Pero entendí en esa meditación interna que mi vida era así, cuidar, pero más que nada era que todo aquello que yo pudiera visualizar lo iba a poder crear. Y estoy hablándoles 10 años, 11 años, no recuerdo la edad exacta, en donde me cambió completamente este chip. Entonces era necesario tener esa noche, tener ese momento tan doloroso que todavía me cuesta porque es contarlo por primera vez, donde había una purificación, hubo en mí, que era lo que yo sentía que estaba haciendo. Tomaba agua y sacaba todo aquello que me dolía. Y en ese estar tirada en el pasto de mi casa y entrar en una meditación profunda con los ojos cerrados y ver a mi Rafael acompañándome, que siempre me acompañó en momentos difíciles, donde estuve al borde de la muerte en muchos momentos por situaciones de salud. Entro y empiezo a entender, a quitar esta confusión de que mi vida sí tenía un sentido y que parte del propósito era justamente esta capacidad que Ana Cecilia, que yo misma tenía desde que nací, que era visualizar todo aquello que para mi situación de salud era imposible. Yo visualicé crecer, que iba a tener una carrera, que un día me iba a casar, que iba a tener una familia hermosa, que iba a trabajar, a ayudar, a ser oradora, a ser inclusive hoy en día escritora, conferencista. Todas estas cosas yo las visualizaba desde muy pequeña. Y esa fue la luz de ese momento para mí. Fue que entender que mi vida tenía un propósito. Entonces lo que hice fue, y por eso les compartíamos hace rato, cuáles son los recursos. Ingrid ha hablado de oración, de una internalización, de pedir ayuda, de orar, de entender, en conectar, en el caso mío, con este yo superior
y entender que esta voz interna, claro que nos da respuestas. Y a mí en este caso fue entender que mi vida era mostrar al mundo, que de hecho he sido parte de todo mi trayecto de vida. Hoy con 60 años de vida, les puedo decir que todo lo que visualicé y esa noche tan clara en la que pude tener probablemente lo que yo le llamaría mi primera meditación profunda, en donde tuve la claridad del propósito de mi vida. Entonces, yo les invito a que yo no tuve esta ayuda, la ayuda realmente fue, para mí vino de adentro y con mi Rafael, de entender que todo aquello oscuro que pasa en nuestra vida, como bien lo dijo Ingrid con mucha claridad, tenía un propósito. No es lo que me pasó a mí, sino lo que pasó para mí. Fue a una muy corta edad, pero me dio la luz de entender el resto de mi vida. Entonces, cuando yo he pasado por momentos también, porque no puedo, obviamente, el único momento es de entender la importancia de entrar adentro, de entrar en mi interior y de entender, a ver, si estás con vida, Ana Cecilia, es que tu vida tiene un propósito. Da 2 pasos para atrás, entra en esta meditación, en este momento de purificación, de transformación, para volver a conectar con tu alma. Porque el alma, insisto, no es oscura, es al contrario, es esto que nos opaca la luz en momentos, porque estamos pasando por momentos difíciles, pero hay recursos para reconectar. El mío fue en este silencio, en esta reconexión a través de mi meditación y de entender que había siempre ayuda. Y mi ayuda sí fue totalmente espiritual. Fue Rafael enfrente de mí y mi silencio de comunicación con mi yo superior y entender que mi transformación estaba en que no estamos en este mundo para ser iguales a los demás. Somos distintos, somos tan peculiares y tan únicos que venimos con un propósito distinto. Encuentra el tuyo. Yo lo encontré en esa noche y fue a través de la visualización de que todo lo que yo pudiera visualizar lo iba a poder crear y visualizar y verlo hecho realidad como así ha sido hasta el día de hoy. Y bueno, esta fue mi manera de salir de esa noche tan dura, o esa tarde tan dura, que hoy en día, gracias a Dios, la estamos contando con mucha, mucha alegría y propósito. Así que gracias, amigos. Francisco, cuéntanos el final de tu historia. Sí, han sido muy bellas las palabras que tanto Ingrid como Ana Cecilia han expuesto al final de todo esto y cómo ha terminado. En el caso mío no es nada distinto al de ustedes. Cuando yo estuve en esos momentos de desesperación, tuve una persona bien allegada a mí que sabía lo que estaba pasando, porque yo lo había confesado, y siendo bien espiritual me dijo: "Si tú supieras que tienes un batallón de ángeles ayudándote". Esas palabras fueron bien clave para yo comprender de que no estaba solo. Y cuando uno está así en la noche oscura del alma, que uno se siente y piensa que se está solo, no se está solo. Era yo el que estaba corriendo la película nuevamente en mi mente, y desafortunadamente eso es lo que le pasa a la persona que entra en depresión, que está frustrada, que tiene miedo, es correr la película una y otra vez. Y mientras yo seguía corriendo esa película, seguía alimentando esa fuente. Llegó un momento en que yo reconocí, como ustedes dos han estado comentando, reconocí cuál fue el propósito de esto, y era para detener mi camino espiritual y detener el mensaje que yo estaba llevando a la humanidad. Es como estábamos hablando fuera del escenario, buscando separarme, porque cuando nos separamos, nos dividimos, y al dividirnos entramos en conflicto, y eso es lo que está pasando en el mundo en que vivimos hoy día. Pues esa guerra estaba creándose dentro de mí,
Y estaba en mí soltar la película y decir, no, esto no puede seguir así. Recuerdo cuando una psíquica de renombre, dicho sea el paso, que fui a visitarla porque nos conocíamos, me dijo, tú no puedes luchar con esto tú solo, tú necesitas ayuda. y, y eso fue mi motivación para hacerlo solo, que tú me vas a decir que yo no puedo hacerlo solo. No, yo lo voy a poder hacer solo. Y me di en la tarea de romper ese enlace que tenía corriendo esa película constantemente y comenzar a usar la lógica. ¿Por qué esto me está pasando? Y ahí es donde, como Ingrid y Ana Cecilia dicen, es para mí, para yo aprender. Y hoy día, en vez de estar diciendo o maldiciendo o renegando de lo que me pasó, estoy agradecido de lo que me pasó, porque lo que me sucedió a mí les sucede a muchas personas. Y con esa experiencia yo puedo ayudar a otros, así como Ana Cecilia e Ingrid están ayudando y en este momento estamos ayudando a los demás. Y ahí es donde yo les digo a ustedes que la forma en que yo rompí esto fue rompiendo la película, rompiendo el enlace y no haciendo caso a lo que entendí posteriormente que era tan ilógico, que en aquel momento era tan lógico. Cambié de perspectiva, me puse en mi tarea de reconectarme con mis guías espirituales. Dicho sea el paso, mientras yo estuve en ese momento de la noche oscura, hubo una total desconexión eh, porque los seres de luz no podían entrar en ese mundo porque estaba tan y tan revuelto. Pero era yo ahora el que tenía que buscar. Y yo busco concentrarme, meditar, cambiar mi forma de pensar con dolor, porque no quitaba el hecho de que lo que pasó por mi mente fueron experiencias vividas en mi mente que no son fáciles de quitar. Todavía estoy sanando, pero lo único que me queda es la cicatriz, porque ya sé lo que pasó y por qué pasó. Y así puedo ayudar a otros. Así puedo saber y reconocer y dar fe de que así como es arriba es abajo. De que hay muchas personas que se han acercado a mí diciendo, oh, yo quisiera ser un canalizador o una mediunidad porque se creen que esto es un jardín de rosas. Y no, no es así de fácil. Tampoco quiero desorientarlos y que no quieran, pero si lo hacen tienen que saber las repercusiones. Y dentro de eso, buscar su paz interna, siempre buscar la luz. Y hoy día soy un hombre nuevo, con una nueva experiencia en mi vida que la puedo utilizar para ayudar a los demás. Y por eso estamos aquí, ayudando a los demás. Y con esto yo entiendo que puedo concluir con que lo logré vencer con mi propia mente, con mi propio estado mental, poniendo fuerzas en mí, diciendo yo puedo vencer esto. Y lo vencí, así como lo venció Ingrid, así como lo venció Ana, ustedes también pueden hacerlo. Busquen ayuda, como hemos puesto en la parte de abajo, busquen ayuda, oración, meditación, personas de confianza, si es a nivel espiritual, buscar sus ayudas y seres espirituales, centrarse dentro de sí mismo y buscar la lógica que los va a sacar de ahí. Y con esto entiendo que debemos de concluir, no sin antes decir que por favor compartan esto con todos aquellas personas que ustedes entienden que tienen problemas emocionales, que puedan ayudar de cierta forma. Y como siempre, sigan haciendo sus preguntas porque esas preguntas son las que nosotros recibimos y son con las que nosotros dilucidamos cuál es el próximo tema a tocar.
Qué Así belleza, es, Francisco, así es. pero antes de irnos, perdón, yo sé que se alargó un poquito, pero quiero poner unas palabras claves que escuché porque esto está Por muy favor. increíble. Me encantó la palabra purificación, me encantó la palabra crecimiento, la palabra a que nos ha llevado todo esto, al servicio. Todos nosotros Así con es. nuestras experiencias nos volvemos en testimonios vivos para ayudar a otros. Vemos o escuché la palabra, nunca estamos solos, las palabras. Y se me viene esta frase muy linda, como a todos la oscuridad nos ha llevado a recordar la luz. La luz. Somos la luz, somos la luz. Qué belleza. Totalmente de acuerdo, Ingrid, y gracias. Gracias por esas últimas palabras, porque yo creo que son claves de una manera de concentrar todo lo que hemos estado diciendo. Así que gracias, de veras, gracias a todos. Gracias, Francisco, Ingrid, por abrir sus corazones, porque como les dije, todos nos estamos enterando de estas historias en este momento. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima Hasta la vez. próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego.